que estamos casi a final de curso. Es momento de organizar el verano, pero también de entregar esas notas que luego se revisan con los padres en casa. Los niños han trabajado mucho, se han esforzado y ahora tienen esa valoración por parte de sus profesores. Pero ¿cómo debemos actuar los padres cuando los niños traen las notas a casa? ¿Eso del regalito por las notas aporta o perjudica? ¿Cómo debemos afrontarlo? ¿Cómo se califica también a los niños en el colegio? Hoy queremos poner la lupa sobre este asunto de actualidad. Paloma Martín Esperanza, buenas tardes. Buenas tardes. Javier Segura, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Es la pregunta del millón. Estamos a las puertas del verano. Los niños llegan encantados con las notas a casa. ¿Y cómo debemos reaccionar? Bueno, pues hay dos posturas. Una, los que niegan la importancia de las notas, y otro, los que les dan demasiada importancia. Las notas hoy en día están muy cuestionadas y lo vemos con la nueva ley. Si queréis luego comentamos esto. Hay gente que considera que las notas no son objetivas y que por tanto, bueno, que no hay que tenerlas tan en cuenta. Luego está la otra postura, esos padres que consideran que las notas son importantísimas, que hay que llegar siempre al 10, ¿no? Que es el objetivo de una educación excelente, etcétera, y que a lo mejor proyectan pues un cierto rigorismo hacia sus hijos, aunque no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Bueno, frente a estas dos posturas, pues yo creo que hay que buscar, como siempre, un término medio, una postura equilibrada. Yo considero que las notas son importantes, que son una herramienta que tiene el profesor para evaluar no la inteligencia del alumno, sino su aprendizaje, es decir, si se han cumplido los objetivos dispuestos en el aprendizaje, y por tanto creo que las notas hay que darles la importancia que tienen, en su justa medida, pero desde mi punto de vista son muy importantes. Sí, hay una cosa clara, es todo proceso de aprendizaje hay que evaluarlo, porque si no, no sabemos ni qué se está haciendo ni no. Entonces, en ese sentido, el proceso de evaluación del aprendizaje es imprescindible. Las notas, digamos, es una parte de ese proceso, digamos, sería como un indicador, pero es todo el proceso lo que es importante. Y por eso también la acción educativa de los padres, que ahora comentamos lo del premio, el castigo, es muy, muy interesante, porque evidentemente ese proceso de evaluación nos permite saber dónde se ha fallado y también cómo gestionarlo, que yo creo que es quizás lo más importante, ¿no? Bueno, al menos mostrar el interés por las notas de los niños en su justa medida. Hemos querido salir a la calle, como hacemos todas las semanas, para preguntarles a ustedes, pues, ¿cómo ven este asunto? ¿Debemos darles un regalito a los niños por sacar buenas notas? ¿O cuando son muy buenas, o como dice mucha gente, es su obligación? A ver, hay que reconocer un trabajo bien hecho, dándoles ánimos para que sigan pues esmerándose, pero tampoco recompensar aquí como si fuera esto la gran labor. Hay que agradecerles su responsabilidad, su trabajo, pero no necesariamente darles un premio así súper espectacular. Pienso que no. No creo que sea el propósito de la educación, porque al final van a equivocarse con el propósito será el regalo y no la buena nota, y lo importante es la buena nota, ¿no? Recompensa es importante. Forma parte de una mecánica en el cerebro que hace que te sientas mejor, y eso te ayuda a seguir adelante. Yo creo que un término medio, dándole como recompensa algo también cultural, algo que no suelan hacer a diario. Bueno, han salido opiniones interesantes. Sí. No sé cómo lo veis, porque también esta última mujer decía, bueno, quizá un regalito y no pensemos en un juguete, sino a lo mejor en un premio de una actividad, una excursión, algo cultural, un plan en familia. La verdad que me han parecido respuestas de bastante sentido común, que es el que normalmente tienen los padres. Bueno, ¿hay que premiar o no hay que premiar? ¿Hay que castigar o no hay que castigar? Pues dependerá del niño, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que una mala nota no es lo mismo en un niño que en otro. Quiero decir, hay que averiguar cuál ha sido la causa de las malas notas. De las buenas notas está claro que es el esfuerzo, siempre, independientemente de que uno tenga capacidades, pero una buena nota se adquiere con esfuerzo. De la mala nota, pues puede ser una falta de esfuerzo, porque hay niños que pueden ser más vagos y entonces a lo mejor, no sé si un castigo, pero sí que habrá que orientar a ese niño, o a lo mejor es que este niño tiene dificultades que pueden tener, bueno, pues distinto origen. Entonces yo creo que ante unas malas notas hay que averiguarnos, la responsabilidad del padre, por supuesto, del profesor, del orientador del centro, que sin duda lo hacen, pero hay que averiguar de dónde vienen esas malas notas. Problemas en el aprendizaje, dislexia,
dislexia, bueno, pues falta de atención, todas estas enfermedades relacionadas con el TDAH, etcétera, que, bueno, pues desde luego contribuyen a que haya malas notas. Malestar emocional, hay que ver si ha habido en la familia algún problema que haya afectado al niño, o sea, es decir, unas malas notas pueden tener diverso origen y entonces antes de castigar o de premiar, pues hay que valorar en su justa medida qué es lo que ha pasado ahí. Es muy importante el trabajo que se realiza, porque a veces los padres podemos esperar al último momento, a las notas, resultado final, y entonces premio-castigo, ¿no? Entonces, en realidad lo que es importante es que los padres acompañemos ese proceso educativo de los niños, detectando y acompañando cómo mejorar. En ese sentido, un poco en la línea de lo que estaba diciendo Paloma, lo más importante primero es conocer al niño y decir qué está fallando. En caso, porque puede tener un 6 y también está fallando algo. O sea, sí, entonces, porque a lo mejor puede ser un niño de 8, de 9, de 10 y de repente todo baja, ¿no? Exactamente. ¿Qué está fallando? Porque detectando bien qué está fallando, vamos a poder poner soluciones. Y hay una cosa importante, es implicar al niño o al joven, al adolescente, en la solución, en la toma de solución. Es decir, analizamos con él qué ha pasado y entonces nos proponemos, más que castigos, sería proponerse metas que vayan a solucionar eso. Es decir, un castigo por el castigo. Me has sacado malas notas y te quito el móvil. Vale, espera. ¿Es el móvil la causa de las malas notas? Puede ser que sí sea. Puede ser. Pero hay que analizar con el joven, porque puede ser que él, bueno, y se vea que no es realmente la causa de eso, sino que el problema suyo viene de otra, que es un perezoso, por poner otro. Entonces, lo que hay que atacar es la pereza, no hay que atacar la dispersión. Entonces, analizando bien, vamos a proponer metas concretas que ayuden a mejorar eso en lo que, digamos, estaría la raíz. Y muy importante, en la medida que va siendo más mayor el niño o el adolescente, el hacerle partícipe. Es decir, no es tanto un criterio de castigo, sino un criterio, por decirlo así, de mejora, de corrección en aquello que se falla, en la raíz, y hacia una autocorrección. Es decir, que él mismo pueda ser partícipe de qué me pongo yo como propósito para mejorar en esto. Y yo creo que en ese sentido es muy importante porque hacemos más partícipe. El castigo o el premio siempre viene de fuera y hace pasivo al niño, ¿no? Mientras que, digamos, esta dinámica de observación, mejora, plan concreto, va a hacer a él como agente activo de su propio crecimiento, y siempre eso obviamente es mejor. ¿Y ese plan se debe poner en marcha de forma inmediata? Es decir, ¿en verano se puede empezar a trabajar algo o debemos ya empezar a acometerlo cuando vuelva al cole ya a partir de septiembre? Pues cuanto antes mejor. Quiero decir, evidentemente el verano es muy amplio, hay que descansar, es un momento de desconexión necesario, sí. ¿vale? Y también la familia necesita las tensiones que a veces acumulamos, necesitamos como restablecer los lazos más cordiales, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Pero el verano tiene espacio también para la lectura, tiene espacio para... Bueno, pues por ejemplo, si a un niño se le da mal el inglés, decir, oye, pues vamos a reforzar un poco para que el inicio del curso no sea tan duro, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que en ese sentido un buen horario, una buena planificación te permite, sobre todo, bueno, quizás haya casos en que no haga falta, aunque yo recomiendo que en todos los casos sí que haya un cierto trabajo intelectual, lectura más suave, pero bueno, en cualquier caso, si hay algún ámbito donde el niño necesita mejora, pues el verano es un momento como para coger ese punto que arranque el curso con una cierta, digamos, ya holgura. Decías antes, Paloma, que también cuando nos llegan las notas a casa y un suspenso no es lo mismo en un niño que en otro, hay que ver la trayectoria que ha tenido, su situación, pero si un niño ha sacado muy buenas notas, se ha esforzado, ¿debemos darle esa recompensa? Bueno, yo creo que hay que darle, por supuesto, la enhorabuena, felicitarle y animarle a seguir así, porque el objetivo de la educación, pues en la medida de lo posible, debe ir encaminado siempre a la excelencia, por lo tanto, hay que felicitarle y darle la enhorabuena. Luego, pues premiarle, pues eso dependerá del criterio de cada padre, ¿no? Cómo queremos premiar a un niño. Yo, desde luego, me parece, por ejemplo, un plan en familia, algo que le guste a él especialmente, pues si le gusta mucho, no lo sé, ir a la montaña, a la piscina, pues venga, pues por las notas vamos a ir, vamos a hacer un más plan. Que a lo mejor un premio material. Entonces, bueno, pero sí que me parece importante eso, reforzar la excelencia, que yo creo que es fundamental en una educación. Y un tema en esa misma línea, reforzar todo el proceso.
no solamente con las notas finales, ¿no? Pongamos que a mitad del curso, pero yo creo que, digamos, ahora estamos con las notas, pero en realidad tendríamos que tener todo el proceso. Una semana que ha sido de trabajo intenso, etcétera, porque los niños necesitan lo más inmediato, o sea, dentro de 5 meses es la eternidad. Entonces, reforzar con ese tipo de planes, que yo creo que pueden ser gratificantes y a la vez les aportan, ¿no? Entonces, en todo lo que es el proceso, ¿vale? Entonces, esta semana que has estudiado mucho, nos hemos esforzado, no sé qué, te he visto, o estás especialmente cansado, venga, pues vamos a tu comida preferida. O vámonos al cine, o vámonos esta tarde a hacer una cena especial o algo así, ¿no? Pero sin perder de vista que la responsabilidad es del niño, porque muchas veces puede parecer que hay tanta implicación, ¿no?, del padre, venga, vamos a estudiar, vamos a hacer tal, vamos, ¿no? Cuando metemos nosotros en el proceso escolar, pues claro, puede perder de vista el niño que la responsabilidad es suya, o sea, objetivamente sacar buenas notas es responsabilidad del niño. O sea, que por eso digo que hay que premiarlo en su justa medida y no estar tampoco siempre premiando estas cosas, ¿no? Claro. Bueno, Y luego una última cosa que me parece importante. Hay que tener en cuenta toda la persona. ¿Por qué? Pues porque igual hay un niño que saca muy buenas notas, pero que es un desastre en otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, las relaciones, que es un chaval que es duro con los demás, que quizás es soberbio, bueno, etcétera, etcétera. Y puede haber un chaval que las notas le vayan peor, pues porque intelectualmente es más tal, y sin embargo se esté esforzando, incluso pueda suspender alguna. En ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado con no valorar solo las notas. Parece algo obvio, pero muchos padres dicen, si las notas están bien, lo demás, bueno, no, es que puede ser, y de hecho es más importante en un momento dado cómo sea una persona, cómo se relacione, cómo interactúe, que unos resultados académicos. Claro. Entonces, ese punto global creo que es muy importante. Bueno, hablamos de buenas notas, pero también hay malas notas que a veces pasan factura, porque hay alumnos que tiran la toalla después de suspender, se plantean incluso abandonar sus estudios. Patricia Navarro, ¿cómo está el panorama? ¿Cuál es la tasa de abandono escolar? ¿Cómo acaban nuestros escolares el curso? Cuéntanos. Raquel, son aquellos que abandonan sus estudios antes de haber completado la segunda etapa de secundaria, antes de obtener el título de la ESO. En concreto, 2 de cada 10 alumnos no completan esa educación obligatoria en España. Una tasa que baja en el caso de las mujeres, aunque 1 de cada 10 también abandona prematuramente los estudios, según la última encuesta del INE. La de nuestro país es una de las tasas de abandono escolar más altas de toda la Unión Europea. Solo nos supera Rumanía, Malta y Bulgaria, aunque en el caso de los hombres, los españoles son los que más abandonan sus estudios prematuramente de toda la Unión Europea. En el otro extremo, los que menos abandonan sus estudios estarían los belgas, los franceses, los austriacos y los suecos. Pero otro dato importante, ¿cuál es la tasa de repetidores en nuestro país? Pues en concreto en primaria, poco más del 1% repiten curso. En la ESO, esa tasa sube hasta el 4,2% y en el caso de bachillerato, la cifra vuelve a bajar ligeramente y lo hace hasta el 3,4%, mientras la media de la Unión Europea de repetidores estaría en el 1,9%. No salimos muy bien parados aquí los españoles en tasa de abandono y en especial los hombres, según los datos. Sí, es una tasa altísima y es una auténtica lacra social. De hecho, entre los objetivos de la Unión Europea está la reducción del fracaso escolar. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos encaminamos a una Europa cada vez más envejecida. Por tanto, aunque tenemos una generación de jóvenes muy bien preparados, pero cada vez esa generación es menor, digamos, de población. Por tanto, claro, no nos podemos permitir el lujo de tener tanto fracaso escolar. Por tanto, desde luego es un objetivo social importantísimo. ¿Por qué se produce el fracaso escolar en España, ¿no? ¿O cuál es la causa de que estemos tan mal posicionados solo por detrás? Bueno, hay 3-4 países, Bulgaria, no me acuerdo cuáles eran. Bueno, pues no solo por las malas notas, porque parece que es que ahora, como las notas son tan malas, pues eso contribuye al fracaso escolar o los suspensos o lo de las repeticiones, ¿no? Que también podemos hablar de ello. En realidad, en el fracaso escolar o en el abandono escolar influyen muchos factores.
es el factor socioeconómico del niño, el factor socioeconómico del centro al que está adscrito ese niño, la administración, es decir, las políticas públicas que tenemos en España con este cambio constante de leyes de educación sin consenso, sin unanimidad. Digamos que no interviene solo un factor, y a mí me parece una falacia decir que como en España se repite, pues hay mucho abandono escolar. Es que no es eso. Sí, en ese sentido hay yo digo que un método que es hacerse trampas al solitario es, bueno, pues vamos a probar a todo el mundo y así no habrá fracaso escolar. Y eso, digamos, que sería una de las críticas que se hace a la nueva ley educativa, ¿no? Bueno, hay varios factores ahí, por ejemplo, el que ya se ha dicho que, bueno, el claustro de profesores decide que incluso con 3, 4 o los que sean de suspensos, pues un niño puede pasar, etcétera. Y que digamos, casi por ley se va a imposibilitar, salvo en casos muy excepcionales, que un niño, ahora no se va a decir repite, se dice permanezca en el nivel educativo. Bueno, esto de lo políticamente correcto, ¿no? Pero claro, cuidado porque eso puede ser hacerse trampas al solitario. O sea, al final, aunque tenga muchos suspensos, aunque no haya aprendido, aunque su proceso no haya sido correcto, les vamos pasando para arriba porque además vamos a pedir un mínimo de aprendizaje, pues al final nos va a colocar en una situación muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Cambian además también, dentro de esos nuevos planes, las calificaciones. Sí. Dejamos la parte numérica, ¿no? Sí, eso es. Ahora la nueva ley lo que plantea es que ya no se evalúe del 1 al 10 en la ESO, como hasta ahora, sino que se incluyan pues insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente. De esta manera se eliminan, por ejemplo, las matrículas de honor, que a mí me parece que era un premio académico, sí, como hablábamos antes, para el mejor alumno de la clase, pues eso se elimina del boletín de notas y bueno, queda un poco en manos de las comunidades autónomas utilizar el sistema numérico o el que propone la ley, que es este otro sistema. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha optado, y ya lo ha dicho, por mantener el sistema numérico en la ESO. No sé otras comunidades qué es lo que harán, ¿no? Pero la ley ahí lo plantea. Vamos a profundizar más en este asunto, sí, sobre todo en el tema de, como estáis resaltando, no quedarnos en la nota, sino en el aprendizaje, en el conocimiento de todo el año, ¿no? Sí, un tema importantísimo es el esfuerzo, la búsqueda y el gusto por el conocimiento, así que vamos a hablar con una persona que sabe mucho de este tema, que es Gregorio Luri, maestro de profesión, doctor en filosofía y un escritor de éxito en temas educativos. Buenos días, Gregorio. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Igualmente, es un placer saludarle. Gregorio, frente a la cancelación de esta cultura del esfuerzo, usted acaba de publicar un libro con un título tan sugerente como La conquista del yo en el siglo de oro. ¿Cree que el propósito de la educación es ayudar a los niños a conquistar el yo? No hay un propósito en la educación y eso sería un error porque entonces centralizaríamos todo en un aspecto y la persona humana es extraordinariamente compleja. Digamos que en la educación hay aspectos psicológicos, hay aspectos morales, hay aspectos sociológicos y también hay aspectos políticos, en el sentido de que la sociedad que gasta cantidades ingentes en la escuela espera de manera legítima que esas inversiones educativas les reporten algún beneficio social. Es decir, hay muchísimos aspectos. Ahora bien, tiene razón. Todo eso se podría concretar en un cierto autodominio. Esto lo decía Dewey a principios del siglo XX. Es decir, al final, una persona educada se mide por su capacidad de autocontrol. Sí. Gregorio, buenas tardes. A mí también me gustaría conocer un poco su opinión sobre la cultura del esfuerzo, de la que tanto se habla últimamente. Nuestros niños, nuestros adolescentes quieren un objetivo rápido, pero son conscientes de que tienen que esforzarse para ellos, que el aprendizaje no es solo un examen, sino toda la formación que reciben a lo largo del curso. Pues serán conscientes en la medida en que lo vean en la familia, por ejemplo. Lo que pasa es que a veces entendemos la cultura del esfuerzo de una manera absurda, como si por esforzarnos ya tendría garantizado el éxito. No, no. El esfuerzo lo que garantiza es una mejora. Una mejora. No necesariamente vamos a pasar del 1 al 10 porque nos esforcemos una noche, sino que
el esfuerzo continuado te garantiza una mejora. Y tenemos estudios de mucho tipo, de muy diverso tipo, sobre esta cuestión. Si los orientales, por ejemplo, tienen resultados notablemente superiores a los occidentales, es precisamente porque asumen que no hay situación que no se pueda mejorar con un poco más de esfuerzo. Pero el esfuerzo hay que entenderlo también como un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. No se trata pues, ¿qué te diría yo?, de ser sísifos que hacemos trabajos absurdos, sobrecargados para garantizar no sé qué. El esfuerzo es un regalo, ¿eh? Es un premio que nos damos a nosotros mismos, porque además, esforzándonos, nos habituamos al esfuerzo. Y en el caso de la educación, pues bueno, yo creo que podemos perfectamente, qué sé yo, ya que lo has dicho, ignorar el siglo de oro. Es decir, se puede uno ganar muy bien la vida sin saber quién es López, quién es Calderón o sin haber leído el Quijote. Pero si no le he pasado por el siglo de oro, entonces es como la persona que tiene una herencia a su lado y no la reclama porque desconoce que es suya. Bueno, pues digamos que es un poco, al menos un poco empobrecedor. ¿Estamos empobreciendo, Gregorio, todavía más el conocimiento de nuestros chavales con tanto cambio de ley? Mira, no, esta es una cuestión compleja porque claro, en realidad, si miramos los hechos, los cambios de leyes sí, pero las que han entrado en funcionamiento han sido todas ellas fruto de un pacto entre los socialistas y los nacionalistas. El PP, en principio, aprobó 2, la primera del Castillo, pues ni tan siquiera entró, y la segunda, la de Wert, pues el propio Partido Popular restringió de manera notable su aplicación, ¿no? Por ejemplo, con las reválidas. Es decir, lo que es curioso, realmente curioso en nuestro país, es que ni tan siquiera los que han soportado el consenso con las leyes que se han aprobado, pues han podido resistir la tentación de hacer ley tras ley. El problema de la modificación legislativa es que a veces los políticos ignoran un hecho elemental, y es que en educación el propietario definitivo es el maestro y el político es el interino. Y entonces cuando ve el maestro o el profesor, el docente, cuando ve cómo las normativas van cambiando, pues ¿con qué entusiasmo va a recoger una nueva iniciativa si lo que es lógico esperar es, bueno, dentro de poco me lo cambiarán? Yeah. Esa desconfianza hacia la ley es en sí misma profundamente deseducativa. Gregorio, a propósito de su último libro, yo quería preguntarle qué valores transmite o qué ideas, qué grandes ideales podemos extraer del siglo de oro y especialmente cómo aplicarlos a la educación en los niveles pues, de la ESO, bachillerato. Mira, los grandes, los clásicos, los grandes, el auténtico regalo que nos ofrecen es el descubrimiento de la complejidad de la vida y de la existencia humana. No podemos ir a Cervantes esperando encontrar soluciones para, pues qué sé yo, la autoestima o para desarrollar nuestras emociones. No, lo que nos ofrecen básicamente es la densidad de la vida en todas sus dimensiones, en toda su complejidad. Entonces, para mí eso es lo magnífico de un clásico. Digamos que así cuando vas a comprarte un libro muchas veces dices, este libro me puede decepcionar o no, pero ante los clásicos los que tememos decepcionar al autor somos nosotros. Es que son realmente muy grandes y disponemos ahí de un caudal, de una riqueza. Podría decirte, pues qué sé yo, el protagonismo de las mujeres en el siglo de oro español. ¿Cuántas personas saben pues que hubo una mujer que vestida de hombre, con el permiso del Papa que la autorizó a vestir de hombre, pues participó en una gran cantidad de combates en América? Isabel Erauso, Catalina Erauso, perdonad, la monja alférez. Sí. ¿Cuántas personas saben pues que hubo una almirante de la mar Océana que era una mujer, ¿no? Podríamos decir, ¿cuántas personas saben que en la Universidad de Salamanca había mujeres que estaban allá, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pero podría ponerte en filosofía. La filosofía del siglo de oro es extraordinaria. A mí me parece triste que nuestros alumnos en bachillerato puedan estudiar a Locke, y está muy bien que lo estudien, e ignoren quién es Suárez.
O, por ejemplo, que se ignore la riqueza del escepticismo español, o que se ignore la riqueza profunda, emocionante de nuestros grandes poetas, ¿no? Pues qué sé yo, un San Juan, un Fray Luis. Desde luego hay mucho todavía por descubrir y por estudiar en ese maravilloso siglo de oro. Gregorio, hemos estado hablando ahora de las notas, si son importantes, no lo son, qué actitud tienen que tener los padres. Yo no me resisto a preguntarle si cree usted que hay que premiar a los niños que sacan buenas notas o simplemente hay que dejarlo estar. Pues yo, mira, a mí me gusta que de alguna manera me premien cuando he hecho algo notable. Es decir, quiero decirte que ya me gusta que mi mujer me reciba con los brazos abiertos. ¿Qué quieres que te diga? Muy bien, qué bien, estamos todos contentos. El celebrar que de alguna manera pues hemos hecho algo, ¿no? Que es importante. Y forma parte de la normalidad. Es decir, pues lo mismo si mi mujer, bueno, pues tenemos una edad ya avanzada, pero mi mujer sigue participando en medias maratones y el otro día consiguió subir al podium en un segundo lugar, pues por supuesto yo la esperé en casa con todas las manifestaciones de alegría que puedes imaginarte. ¿Por qué no vamos a celebrar lo que hacemos bien? Entonces me parece que no tendría demasiado sentido. Si ya lo celebramos en las cosas normales, habituales, pues claro que tenemos que celebrar que nuestro hijo pues ha obtenido buenas notas. Yo quisiera, en todo caso, relativizar un poco esta cuestión, porque me da la sensación que ninguna familia mínimamente sensata se sorprende de las notas finales de su hijo. Lo veía venir desde hacía unos meses. Y Gregorio, ahondando en la pregunta que le hacía Paloma, estamos al tanto, evidentemente, de la evolución de nuestros niños a lo largo del curso, pero a la hora de ver esas notas con ellos, hay que premiar también, como decíamos, no solo las notas, porque un suspenso es muy diferente en un niño que en otro y en sus circunstancias, no solo premiar esas notas, sino también el esfuerzo que ha tenido y valorarlo también dentro de ese curso que ha realizado el más pequeño de la casa. Mira, el esfuerzo está muy bien, pero lo que mide lo que somos y lo que hacemos es el resultado de nuestras obras. Un esfuerzo notable con unos resultados pobres indica ahí alguna cosa que es preocupante, ¿eh? Por supuesto, mejor premiar el esfuerzo que no la vagancia, pero lo que realmente mide lo que somos es la objetivización de lo que hacemos, no solamente con la intención, porque en la intención pues todos queremos grandes cosas, y el esfuerzo, insisto, un esfuerzo que vemos que el chaval se esfuerza y los resultados son pobres, ahí hay alguna cuestión que merece la pena ser estudiada, porque ese esfuerzo debería ir acompañado, si el esfuerzo es real, porque no necesariamente porque nuestro niño esté encerrado en su habitación se está esforzando, pero en fin, si el esfuerzo es real y los resultados son mediocres, eso debemos analizarlo. Debería haber un progreso, aunque fuese mínimo. Claro. Gregorio Lure, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Encantado. Hasta otra. Hasta otra. Paloma, Javier, gracias como siempre. Seguimos hablando la semana que viene, que hay temas muy interesantes sobre la mesa. Eso siempre. Gracias. Nos vemos el jueves.